Yo soy el tercero. Bueno, buenas tardes. ¿Se oye bien? Se oye mal. Se oye mal. Un poquito más fuerte. Pues como no... Ahí, bien. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta segunda conferencia del pequeño ciclo anterior a la presentación del cuaderno de estudios universales de la seguridad. Ayer tuvimos la de la Rioje el 18 en Colmenar Viejo, que estuvo a cargo de José Miguel Hernández Sosa, que está aquí presente. Y hoy nos corresponde al Cernícalo Primilla, la otra joya de nuestra basílica, que efectivamente lleva haciéndolo durante mucho tiempo. Es un nave muy conocida en Colmenar, con otro nombre antiguamente, pero era el mismo algo. Y era la misma época del año en la que venía a Colmenar. Pero bueno, como eso lo hablaba José Antonio Matesán, no voy a decir nada del Cernícalo. Y lo que sí les quiero decir es que mañana tendremos la presentación del cuaderno de estudios número 3, que lleva 9 artículos en total, entre ellos los 2 que se han utilizado para conferencias, y luego otros diversos, como son pues, estudios que se hicieron en Colmenar en el siglo XVII, XVIII, grafitis, fotografías de fotógrafos de Colmenar específicos con el estilo de cada uno. O sea, hemos tratado en el cuaderno de estudios que el último artículo que aparece pues sea de un fotógrafo de Colmenar y se dedique a hacerlo como quiera. O sea, no nos metemos con eso, simplemente nos presente las fotografías con buena calidad para una publicación a todos, claro. El primer fotógrafo fue Diego, que está sacando fotos ahora mismo aquí, y este otro, ya son 3 fotógrafos seguidos los que lo conocen. Y nada más, solo voy a dejar a José Antonio, al ponente de hoy, para que nos hable de Cernícalo Primilla, y espero de verdad que el aparatito que tenemos ahí encima pues siga funcionando. José Antonio, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Bueno, soy José Antonio Matesá, soy el presidente precisamente de la Asociación Naturalista Primilla, ANAPRI, y bueno, he puesto este título de la otra joya de nuestra basílica porque tiene una importancia bastante grande que voy a intentar ir desvelando pues, en este PowerPoint que he preparado. En la gafa, que no veo mucho. Pues, ¿qué es un Cernícalo Primilla? Pues el Cernícalo Primilla es la rapaz diurna más pequeña reproductora en la península ibérica. Hay otra rapaz más pequeñita que es el esmerejón, pero esa es invernante, ¿vale? La palabra cernícalo pues proviene del latín cerniculum, que significa cedazo. Un cedazo era como una criba, un tamizador de harina, que el movimiento que hay que hacer es de delante y detrás, ¿no? Para ir separando las partes gruesas de las más finas. Pues el Cernícalo Primilla para cazar tiene un movimiento similar. Mueve las alas un poquito para adelante y para atrás de tal manera que no avanza linealmente y es capaz de quedarse en el mismo sitio, mirando al suelo para ver las presas de las que se alimentan. Y luego Primilla es el diminutivo de prima, que era el nombre que se daba en la época medieval a los halcones hembra de los feudales que llevaban sus halcones, ¿vale? Entonces, bueno, viene de eso, es un halcón pequeñito. Presenta dimorfismo sexual, eso quiere decir que el macho y la hembra se pueden diferenciar por el diferente patrón y colorido de su plumaje.
aunque estamos hablando antes que con este proyecto los colores se ven regulinchi, pero bueno, ahí podemos ver al macho que está a la izquierda. ¡Ay, qué salsa! Vale, perdón. Ahí podemos ver al macho que está en la izquierda, que tiene la cabeza y unas plumas del ala y parte de la cola de un gris azulado, que aquí no se aprecia muy bien, y la hembra, que tiene un plumaje marrón y barrado. El macho, además, el plumaje de la espalda es de un marrón color teja, uniforme, que, bueno, diferencia, ahora vamos a ver de qué especies. La hembra, pues podéis ver que es con la espalda así rayadita, como he dicho, y el macho, pues ahí le tenemos con su cabeza gris azulada, las plumas del ala y de la cola. Este sería un macho de Cernicalopinilla en vuelo. Cuando despliega la cola, pues se ve de ese color grisáceo y una franja terminal de color negrito. Y la hembra, pues como hemos dicho, tiene esos colores marrones con barras negritas pues, en las plumas y luego es muy moteada por el pecho. Las personas mayores los llamaban alcotanes. El alcotán es esa especie que está ahora en la foto. Se podría parecer un poquito, pero es totalmente diferente en colores, en hábitos y demás. El alcotán, como podéis ver, aquí su espalda es casi negra. Y hemos dicho que primilla es marroncita. El alcotán en vuelo es con muchas barritas negras por el pecho, tiene la parte de la barriguita y las patitas de color naranja. Es una especie forestal, caza pajaritos, el primilla es colonial, vive en pueblos, caza otro tipo de animales. Bueno, hay ciertas diferencias. Pero históricamente en Colmenar se ha llamado alcotán, pero realmente es el Cernícalo primilla. Aquí tenemos alguna especie similar, tiene un primo muy cercano, que es el Cernícalo vulgar o el Cernícalo común, que muestra, en el caso del macho, la cabeza grisácea también, pero se puede ver que en la espalda, en vez de ser marroncita uniforme, pues tiene motitas negras. También la diferencia sería un poco de comportamiento. Igual, si vemos 8 cernícalos juntos, lo normal es que sean primillas, porque el cernícalo vulgar es más individual, más colonial, ¿vale? Entonces también por comportamiento podemos saber o diferenciar. En vuelo aquí tenemos algo curioso. Arriba hay un macho primilla, abajo un macho de común, y nos tenemos que fijar en pequeños detalles. El Cernícalo primilla macho tiene muy poquitas motitas en el ala y en el pechito por abajo. El común, que es el de abajo, tiene muchas motitas negras. Y luego hay una cosa súper curiosa, que es que los primillas tienen las uñas blancas y los vulgares o comunes tienen las uñas negras. Ahí está el detalle, es un detalle que si no tienes un telescopio o unos prismáticos o una cámara de foto buena, es difícil apreciar. Las hembras son mucho más parecidas entre sí, porque las dos son marroncitas con rayitas negras, pero de nuevo se puede ver la diferencia en las uñas. Negras en el común, que está a la izquierda, y blanquitas en la derecha, que es el primilla. Los jóvenes de Cernícalo primilla, cuando salen del nido, pues tienen todos el plumaje tipo hembra, o sea, marrón rayadito, pero luego los machos también son así cuando son pollos y vuelan. Pero luego se produce una curiosa transformación en el plumaje que al año siguiente, cuando vuelven a criar, pues aquí podemos ver un individuo de lo que se llama segundo año. Realmente sería su primer año de vida, nació en mayo y ha vuelto, y en mayo le hacemos la foto, y ya ha cambiado las plumas de la cabeza, las plumas parte de la espalda, pero conserva plumitas rayadas de pollito tipo hembra. Así podemos saber, se llama segundo año, pero realmente sería un año efectivo de vida. Pero desde que pasa diciembre se suele decir que es un segundo año, tercer año, cuarto año. Me largo pajarete. Y aquí se ve muy bien el macho este en vuelo, como las dos plumas centrales de la cola, que las tiene tipo adulto, y conserva las plumas de los dos lados de la cola de jovencito tipo hembra con rayitas. El Cernícalo primilla es una ave estival, quiere decir que viene a la península a criar,
está primavera-verano y luego se va a pasar el invierno a África. Aquí hay un par de mapas de lo que son las rutas típicas de migración, un montón de aves de Europa lo hacen, entonces ahí hay las rutas principales que utilizan para llegar a África. Hay una principal a través de la península ibérica y a través del estrecho de Gibraltar, que intentan evitar el mar, muchas especies. Entonces, las distancias más pequeñas entre Europa y África están en el estrecho de Gibraltar, que hay solo 14 kilómetros, en la península de Italia, ahí hay un poquito más, y luego otras migran por la zona de Arabia. Aquí en más detalle, pues podemos ver en la parte de arriba a la izquierda lo que sería un alcotán con sus rayitas y su vientre naranjita, y justo debajo a la izquierda un macho de cernícalo primilla. Y con más detalle, pues podemos ver cómo los primillas viajan salvando el Sáhara por un lateral, muy pegaditos a la costa, y llegan a la zona subsahariana del Sahel occidental, más hacia el oeste. Y suelen utilizar o invernar en 3 países muy concretos: Mauritania, Mali y Senegal. Bueno, esto ahora, un poquito más adelante, os contaré cómo se saben todas estas cosas. El ciclo del cernícalo primilla comienza, bueno, puede comenzar cuando queramos porque es un ciclo, ¿vale? Pero yo he empezado cuando llegan aquí. Y aquí llegan siempre a culminar a mediados de febrero. Y lo sabemos, pues, principalmente con datos puntuales que teníamos de años anteriores, pero sobre todo en los últimos años, pues hemos dedicado un tiempo en venir a la basílica, a mirar al tejado, a ver cuándo llega el primero. Que vienes unos días, no ves ninguno y de repente, ¡pum!, te encuentras uno que está posando ahí, ¿vale? Y eso pasa, pues, con estudios que hacemos. Aquí podemos ver la fenología de llegada, que los estudios que hemos realizado nosotros. Tenemos en el 2022 que el primero llegó el 21 de febrero, en 2023 el primero llegó el 23 de febrero, en 2024 volvió también a llegar el primero el 21 de febrero, en 2025 el primero llegó el 15 de febrero, en 2026 el primero llegó el 20 de febrero. Vamos, que en estos 4 años últimos de estudio, pues vemos que son súper fieles a la fecha de llegada. El primero aquí llegó el 15 de febrero y el último el 23 de febrero, 4 años, ¿vale? Esto también es importante hacer este tipo de seguimiento para ver diferentes cambios en dinámicas migratorias, muchas veces relacionadas con el cambio climático, ¿vale? Entonces, si esto dentro de 30 años sigue habiendo primillas y se está realizando este estudio, probablemente veremos que los primillas llegan a finales de enero. Una vez que llegan después de febrero, pues durante febrero y marzo comienzan a buscar los huecos donde criar. El primilla cría principalmente, históricamente, las tejas que había, es este tipo de tejas, que estaban tejas árabes, y crían en huequitos, ¿vale? Ahí vemos el primilla en el tejado. Aquí vemos cómo ya ha echado el ojo a un huequito y cómo ya está ahí ya inspeccionándolo bien, ¿vale? Entonces, esta era la manera normal en la que los primillas se han criado históricamente en todos los pueblos que tenían las condiciones necesarias, pues, de sitios para reproducirse y alimentación en la cercanía por el manejo que había del campo. Ya en los meses de marzo y abril, pues ya hay persecuciones, hay escarceos, los machos expulsan a otros para defender el nido y hacen vuelos para atraer a las hembras. Entonces ahí ya se forma la parejita. El macho, como en otras especies, pues se gana a la hembra ofreciendo la comida, manazar, se lo trae, la hembra dice: ¿qué macho más majete este va a conseguir comida para mis pollitos? Este buen partido, y al poquito pues empieza ya con las cópulas, que se repiten durante varias semanas. Eso pues da a la pareja, hace que esté unida, ¿vale? Y son principalmente frecuentes por las mañanas y al atardecer. ¿Por qué es esto? Pues los primillas están en la colonia de cría, se despiertan ahí, se desperezan, copulan y se van al campito a alimentarse. Y luego vuelven al atardecer de nuevo a la colonia, porque es donde van a dormir, y de nuevo pues vuelven a copular en esa zona.
Aquí tenemos que durante el mes de mayo ponen los huevos, suele poner entre 4 y 5, hay máximo de 6, mínimo de 3, y son de este tipo. Esta puesta concretamente es de su primo el cernícalo vulgar, pero es que los huevos de primilla son prácticamente iguales, muy redonditos y de esa coloración. La incubación dura 27-28 días y durante el día se turnan machos y hembras. Está estudiado que más o menos emplean el 50% de la incubación durante el día el macho y la hembra. Se van turnando. Pero por la noche, pues suele ser la hembra la que incuba. Y en este caso los machos lo que suelen hacer es buscar unos posaderos, unos dormideros fuera de la colonia, donde se juntan varios. En la fotito se ve también alguna hembra. Probablemente sean hembras jóvenes que no son reproductoras hasta el segundo año o a la tercera primavera, ¿vale? Entonces, bueno, ahí se juntan. Los pollitos, pues, nacen con un plumón blanquecino, que van cambiando por las plumas del cuerpo, marroncitos con rayitas. Semanas antes de volar empiezan a salir de la caja nido para ser los primeros en alimentarse cuando viene el adulto con la comida. Hay peleas ahí por ver quién es el que consigue la comida antes, e incluso se dan situaciones muy curiosas, como que al ser una especie colonial hay cajas nido apenas a 3 metros de distancia y los pollos de un nido vienen corriendo al otro cuando llega el adulto y a veces le quitan la comida a los hijos verdaderos, digamos. A veces los adultos se dan cuenta, le picotean y les echan, y otras veces ni se enteran y alimentan a todo lo que está ahí, ¿vale? Durante el mes de julio, ya con una edad de más de un mes, 37 días, pues los pollos ya empiezan a volar del nido y se produce unos curiosos movimientos premigratorios. En vez de irse directamente hacia África, hacen primero una migración hacia el norte de la península, suelen ir a zonas de Aragón, Navarra y Castilla y León, probablemente porque allí el verano llega un poco más tarde y hay mayor productividad de alimento, van ahí, se alimentan mucho para coger mucha fuerza, para luego ya emprender un viaje largo con mucha energía. Después de un par de semanas en estas zonas, pues ya a mediados de la segunda quincena de agosto y ya durante el mes de septiembre ya sé que viajan hacia el sur, hacia África. Hay algunos que se quedan en el sur, por zona de Andalucía, pero la mayoría pasan a África y ahí pasan el invierno hasta volver de nuevo en febrero a llegar aquí. Este sería un poco el ciclo de los primillas en Colmenar. Esta especie es principalmente insectívora, se alimenta mucho de saltamontes y langostas, por tanto es una especie muy beneficiosa para la agricultura y completan su dieta, al final comen también, pues cualquier bichito que vean se lo zampan, escarabajos, arañas, escolopendras, a veces lagartijas, pajarillos, ratoncillos. Ahí en esa foto se ve un poco una variedad de todos estos bichitos que son capaces de cazar. Algunas fotitos de estas son de socios de Anapli, hay una de Fernando que está por aquí, una de Rosa, la de la Ranita, una con el ratoncito, de Pedro que es otro compañero. Y bueno, pues el cernícalo primilla en Colmenar tiene unos datos históricos muy importantes. Los primeros datos que hay del primilla fueron registrados por el doctor Francisco Bernis, que es una eminencia en el estudio de las aves en España y fue el fundador de la Sociedad Española de Ornitología, la SOBIRLAI, en el año 1954. Desde la creación de la Sociedad Española de Ornitología se crearon unos libritos científicos en los que se registraban todo este tipo de cosas y estos datos salieron en la revista Alveola. Y tenemos, por ejemplo, que ya en 1935 señalaba que en Colmenar Viejo la presencia de al menos 14 aves sobrevolando la iglesia y el pueblo. Hay datos de abril del 56 en el que dice que hay 10 aves sobrevolando la población. No dice exactamente el esfuerzo que ha realizado en ver si había muchas o pocas. Probablemente fue poco tiempo y son las que vio. Pero curiosamente en el año 73 anota que no hay presencia de primillas en Colmenar. En la década de los 60, pues las personas mayores, que algunos hay por aquí, que lo llamaban alcotanes, pues verifican o nos han informado
de que había primillas, alcotranes, en sitios como la ermita de San Francisco, en los tejados del Cine Prados, en los tejados del Cine de San Lorenzo y en algunos edificios de Fomento, pues de la zona del Molino de Viento. Y luego desde los años 80 el seguimiento ha sido más continuado y ha habido aparición y desaparición de pequeñas colonias en diferentes puntos de Colmenar, pues en la urbanización Vicente Alessandre, en la plaza de Olojo y Carrasco, en la calle Marqués de Santillana y en el barrio de la Magdalena. La desaparición de estas colonias tiene que ver con la restauración de los tejados, sin tenerlos en cuenta. Se tapa cualquier agujero, por lo cual los primillas no tienen opción de nidificar, ¿vale? Todo esto, pues, lógicamente, se hace, entiendo que, por desconocimiento, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de la colonia de la Magdalena, pues era el tejadito de teja árabe, una tejita descolocada y ahí está el primilla en la puerta. Aquí le tenemos un poquito más cerca, aquí ya se ven los pollitos a punto de volar. Y estos fueron los pollitos, los últimos que volaron de la colonia de la Magdalena, porque en el año 2016 a finales, pues hubo ya una restauración de los tejados y no se puso ninguna caja nido, entonces desaparecieron de ahí. Desde entonces los únicos primillas que hay en Colmenar están en el tejado de la Basílica y en el tejadillo de la Biblioteca Pablo Ruiz Picasso, en cajas nido hechas a posta para ellos. La de la izquierda es una cajita que había antes así más cuadradita, luego se pusieron otras más con una teja especial que era así semi-elevada y luego tenía un huequito para que se metieran a lo que es un cajoncito de madera que hay en lo que es la parte de abajo del tejado, ¿vale? Sería un rectangulito así. O sea, ellos entran a una caja de madera que hay debajo del tejadillo. Y en el caso de las de la biblioteca, pues son ese tipo de cajas que son como de hormigón, pero bueno, aquí se ve que también las ocupan. ¿Por qué es una joya de la Basílica Cernícalo Primilla? Pues un poco por lo que os he comentado. Tenemos una de las escasas colonias de cría de la especie en la Comunidad de Madrid y está catalogada como en peligro de extinción. Colmenar Viejo tiene una responsabilidad muy grande en mantener esta especie en los tejados donde queda e incluso tendría una responsabilidad de mejorar las condiciones para que aumentara su población. De momento hay cajas nido en el tejado y es lo que las mantiene de momento por aquí. Aquí tenemos la evolución de la población reproductora Cernícalo Primilla en Colmenar desde los años 80. Se sabe, y es normal, y está estudiado en diferentes colonias, que su población es fluctuante. Hay años que crían muchos, años que crían menos. Pero aquí lo que se puede ver es que hay como un ciclo, hay 3 picos diferenciados. En el año 97 había 33 parejas, en el año 2012 hay 26 y en el año 2011 hay 19. Si marcamos una línea recta entre los 3 picos, vemos que la tendencia es claramente a la baja. Esto le va a llevar de aquí a unos años probablemente a la desaparición y a la extinción. Se podrán hacer cosas para evitarlo. El seguimiento que hemos hecho del Primilla, pues yo comencé en el 2005, bueno, los datos así como asociación que hemos hecho es desde 2005 al 2025. Los primeros del 2005 al 2010 los hice en colaboración con el Aula de Medio Ambiente del Ayuntamiento. Yo la asociación ANAPI la formé en el año 2008, o sea que estaba interesado en estos temas un poquito antes. Luego del 2011 al 2025 lo realizamos de manera independiente la gente de ANAPI, aunque contrastábamos de vez en cuando con el Aula Ecológica de Colmenar Viejo del Ayuntamiento y con la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Y luego los datos anteriores del 2005, pues es trabajo de investigación en bibliografía, en anuarios ornitológicos, actas de congresos del Primilla, porque la especie ya está en peligro en diferentes sitios, entonces bueno, hay bastante información y es una especie que se puede estudiar muy bien porque la tenemos en los pueblos, no hace falta irse 100 kilómetros a subirte a lo alto de una montaña, las tenemos muy cerquita y al igual que la cigüeña, pues son especies muy estudiadas. Aquí tenemos la participación de los socios de ANAPI en los censos. No todos los nidos se ven desde el mismo ángulo, entonces nos tenemos que dividir y con unos telescopios que nos acercan los bichitos,
pues cada uno nos ponemos en un rinconcito para poder observar todas las cajas nido que hay en el tejado y en la biblioteca. El anillamiento científico pues es una herramienta para el estudio de primillas. Ahí podemos ver un macho con una anillita que tiene una inscripción, un código alfanumérico. En la otra pata tiene una anillita metálica que tiene un número único a modo de DNI, pero ese no se puede ver con un telescopio, ese tiene que capturar al animal o te lo encuentras muerto y lo puedes leer. La información que dan estos anillamientos es variada, ahora os voy a comentar. En la colonia de aquí de la Basílica se anillaron en el año 2002 y 2003 por anilladores de Seovit Life y con la colaboración del aula de ecología de aquí del ayuntamiento, pues se anillaron 27 pollos en el 2010, en el 2002, perdón, y 18 pollos en el 2003. De ahí, con los telescopios, mientras hacemos el seguimiento y observamos todo esto que os he contado antes, pues detectamos la anilla 80T, que era el individuo de antes, que era un pollo que se anilló en el 2003 y le vimos criando en el 2005. Leímos también la anilla 82R, que era otro macho anillado en el 2003 y estaba en la colonia reproduciéndose en el 2005. Esa información también es muy importante, eso se llama filopatria, tendencia a criar donde han nacido. O sea que los primillas quieren volver a reproducirse en el lugar donde han nacido. Entonces es importante para que en caso de que la población se vaya disminuyendo, de manera un poco artificial, se pueden introducir pollos en cajas nido, alimentarlos, ellos volarían y creerían que han nacido aquí, con lo cual una parte pequeña volvería a reproducirse aquí y se podría mantener de una manera un poco artificial pues la colonia de primillas en el pueblo. Y luego pues hay otro dato muy importante que conseguimos, que otro estudioso de los primillas de Alcalá de Henares pues me comunicó que habían visto uno anillado aquí que se vio reproduciéndose en Alcalá de Henares en los años 2003, 2004, 2005 y 2007. ¿Vale? Alcalá de Henares no fue de casualidad tampoco esta especie. Es un sitio histórico con un montón de iglesias, conventos, todo prácticamente con teja árabe. Desgraciadamente la población de primilla en Alcalá de Henares prácticamente se ha extinguido, lo que da mucho más importancia a que mantengamos la colonia de Colmenar Viejo. Esta, pues ahí podéis ver un poco el tipo de anilla, 23B en negro sobre blanco, era un reproductor de aquí, un macho. Estos datos el anillador los mete en la estación biológica de Doñana. Cada proyecto no puede repetir las anillas para que no esté duplicado y se puede crear un historial. En este caso, este ave había sido anillada en Quijorna, en Madrid, cuando era un pollo y fue anillada en el 2020. Pues nosotros le hemos visto como reproductor en Colmenar Viejo en el año 2022 y en el 2023. Tenemos aquí una hembra con otra inscripción, VH5 en blanco sobre rojo. Pues ahí vemos la anillita y el historial. Este fue anillado en Pinto, como pollo, y le vimos varios años después criando aquí. Todos estos datos son muy importantes, sobre todo en especies que están en peligro, porque lo que hace que vengan aquí primillas de otros lugares, o que primillas de aquí vayan a otros lugares también, es que hay un flujo genético y se evita la endogamia, y al final la endogamia lo que hace es que hace a los individuos más débiles, más proclives a coger enfermedades, ¿vale? A tener una vida más corta. Entonces es importante estos datos para saber que los bichos se mueven y que hay flujo genético. Este es un individuo muy curioso. Tenemos varios datos y resulta que este fue anillado en el río Adaja, Ávila, realmente fue anillado en un centro de recuperación de Ávila. Fue atrapado aquí, tendría algún tipo de lesión o estaba un poco deslucido o lo que fuera. Total, que le cogieron aquí y se le llevaron al centro de recuperación. La fecha en la que lo capturaron, como podéis ver, es el 1 de agosto. En esa fecha es el momento en el que ya los cernícalos están haciendo esa premigración hacia el norte. Entonces es muy fácil que fuera de Colmenar, que en esa zona de Ávila le pasara algo, que le recuperara, siguiera su camino más al norte y luego hiciera su migración hacia el sur. Y entendemos que es de Colmenar porque le hemos visto pues
todos esos años después, reproduciéndose aquí, ¿vale? Y también fijaros la importancia de cuidar a estos animalitos, porque cada vez que yo le estoy viendo aquí en Colmenar, este animal se ha ido hasta Senegal y ha vuelto, con todos los peligros que eso conlleva para los animales en general. Los animales, su cosa es comer y no ser comidos, básicamente, y eso es todos los días. Entonces, pues tiene mucha importancia este tipo de datos, pues, para poner en valor que hay que cuidarlos. Aquí tenemos uno de los últimos que hemos visto, y este le he puesto porque es un poco el que nos ha venido de un poquito más lejos. Ha venido de Tarancón, de un siglo de grano, que se están abandonando también, pero en las zonas altas, GREFA, que es el grupo de rehabilitación de la fauna autóctona, lleva proyectos con primillas, ponen cajas nido, introducen pollitos, y bueno, pues lo curioso es que este nos ha llegado desde tan lejos a criar en Colmenar. Luego hay otro tipo de marcaje, que es el GPS satelital. En mayo del 2020 se capturó a un macho aquí en la Basílica y se le colocó un GPS. A este individuo, pues, muy castizamente, le llamaron Colme. Pues a Colme se le puso ese GPS, que es como una mochilita que va a la espalda, lleva unas cintitas que no le impiden para hacer ninguna de sus funciones vitales, ¿vale? Puede volar, puede cazar, puede reproducirse, puede cernirse, y esa cosa grisácea es un panel solar que lo que hace es cargar la batería con el sol, y es lo que hace que pueda ir mandando todo el rato señal al GPS y a la persona que le ha puesto los datos de dónde está en cada momento ese animal. La información que nos ha dado Colme, pues nos ha hecho profundizar sitios de la cercanía de Colmenar donde va a cazar, nos ha dicho un poco de las distancias a las que suele cazar, coinciden muchas con observaciones que ya tenemos propias porque salimos mucho al campo y decimos, ah, mira, por aquí siempre hay primillas cazando, por aquí también. Y pues eso, nos ha dicho las principales zonas de campeo. Casi todas están al sur del casco urbano y en parcelas urbanas muchas, en tierras arables que ya no se aran y en pastizales, en zonas con ganado. Sobre todo, lo que hablo, para que puedan cazar los primillas, la vegetación tiene que estar un poco baja. ¿Dónde se dan esas condiciones idóneas? Pues en zonas con ganado bovino y ovino, en semiextensivo, en la parte sur de Colmenar, pues las hay. Y eso también pues, nos hace darle importancia a ese uso sostenible del territorio, que además de beneficiar a una vida sana para todos, pues ayuda a ciertas especies a que sobrevivan muy bien. Aquí en Colmenar, aparte de primilla, tenemos una especie de avutarda pequeñita que se llama sisón, que precisamente en toda esta zona donde caza el primilla, pues también vive. Y es una de las poblaciones también importantes de la Comunidad de Madrid de esa especie. ¿Por qué? Por el uso sostenible que se está haciendo durante años de ganadería semiextensiva, que mantiene la vegetación a cierto nivel, que con sus cacas generan alimento para aves insectívoras, ¿vale? Entonces, pues todo eso es muy importante. Las distancias que han dado de desplazamiento pues han variado un poquito, depende de la época de la reproducción, depende si había huevos o no había todavía nada. Sobre todo las distancias se han reducido cuando hay pollitos en el nido. Cuando había pollitos en el nido, el primilla se iba más cerquita a cazar para ir rápidamente a alimentar. Y las distancias han variado entre solo 600 metros desde la Basílica a 2,5 kilómetros hacia el sur. Ahí tenemos un poquito los puntos donde se ha movido. La estrellita roja en la Basílica. Lo que tenemos ahí a la izquierda último del pueblo es el polígono industrial sur, y toda la franja desde el Lorenzo Rico hacia el Monte del Pardo, pues es esta zona de ganadería que hablamos y donde mayoritariamente se alimentan los primillas. Cuando antes os decía la migración de los primillas, pues está basado en datos científicos con GPS, esos son individuos marcados en la península, y se puede ver como la mayoría pasa por el estrecho de Gibraltar
y van a una zona muy concreta a invernar. Mauritania, Senegal y Mali, no van a otro lado, los de España. Pues eso también es importante a la hora de implementar medidas para cuidar a la especie. A lo mejor está habiendo problemas en Senegal con el primilla porque se cazan para comer o lo que sea. Pues yo que sé, políticas de colaboración pueden hacer que no se cacen primillas porque se les está subvencionando para que siembren el terreno, se me ocurre, por ejemplo. La perspectiva del futuro del cenicaloprimilla pues no es nada halagüeña, porque hay un montón de problemas globales que les afectan a ellos y a otras especies, pues como es la intensificación agrícola, los cambios de cultivos, grandes superficies de regadíos, el uso masivo de productos químicos que matan los alimentos de primilla, y si el primilla se come bichitos envenenados se muere también. La pérdida de barbechos, que en definitiva tiene que ver con la intensificación agrícola para sacar más producción, y el abandono del campo, que hace que se matorralice, entonces vuelve a desaparecer la fuente de alimentos que se tapa con los arbustos, y luego pues tienen molestias en sus zonas de invernada, en sus dormideros, y lo que hablamos, en las zonas de invernada. A nivel local, los primeros problemas que había cuando se hicieron cajas nido es que la grajilla, que es la que aquí se llama chova, que tampoco es igual que el primilla alcotán, grajilla, chova, pues son como se llaman en el pueblo a las especies, pero que luego realmente es otra, ¿vale? Pues la grajilla y la paloma doméstica competían por los sitios de nidificación, y como eran un poco más fuertes, pues había veces que en la competencia esa los primillas no se podían reproducir. Las primeras cajas que se pusieron tenían un diámetro en el que la grajilla se metía y la paloma también. Luego ya se ajustó el diámetro para que solo pudieran entrar los primillas y la grajilla y las palomas no pudieran entrar. Otro de los peligros que tienen es los primeros vuelos de los primillas. Cualquier ave, cualquier pollito tiene problemas al salir del nido. El primer vuelo es súper torpe, se caen al suelo, se van escondiendo, van haciendo pequeños vuelos. El problema que tienen los primillas es que están en suelo urbano. La caída desde una altura contra el suelo ya es un golpe fuerte que les puede causar heridas graves, puede morirse. Al estar en un lugar urbano, le puede atropellar un coche, le puede matar un perro, le puede matar un gato, se lo puede llevar cualquier persona como era intento para cuidarlo. En definitiva, aves que se caen, si nadie las recoge y las lleva a un centro de recuperación, pues son aves que no se están luego incorporando a los individuos que se podían reproducir en la colonia. Esta es muy curiosa. La cigüeña blanca ocasionalmente depreda sobre primillas. Nosotros solo lo hemos observado una vez, afortunadamente, porque si las cigüeñas de aquí comieran primillas, en unos años probablemente no habría primillas en la basílica, ¿vale? Es algo ocasional, aunque la bibliografía está documentado que pasa algunas veces. Pero el mayor problema para la primilla es la pérdida de hábitat de alimentación. Tanto las inmediaciones de la colonia, que hemos dicho que se mueven entre 600 metros y 2,5 kilómetros, como en zonas de dispersión, donde los jóvenes pues, se van un poquito más lejos para alimentarse. Y todo esto tiene que ver, aquí hago yo mi crítica a lo que era un pueblo y lo que me gusta a mí que sea un pueblo y lo que se está convirtiendo que no me gusta tanto, que es que en Colmenar Viejo pues hay una fiebre nada sostenible de crecimiento urbanístico y que pues eso, están haciendo desaparecer el campo. A mí no me gusta nada. Y en esa foto pues se puede ver un poco lo que cuento. La foto de arriba a la derecha es lo que fue la construcción de Samarans y toda la zona de la estación. Lo más verdecito es la colonia de San Crispín. Pues todo eso que antes era campo, zona de campeo y de alimentación de los primillas, ahora son edificios. Y la foto de abajo a la izquierda pues es todo el campo hacia el sur donde los primillas van a alimentarse. Y desgraciadamente en los planes urbanísticos de Colmenar, pues la extensión hasta el sur se va a llevar a cabo. Entonces, lo que el primilla tenía aquí solo hasta 2,5 kilómetros para alimentar a los pollitos, cuando todo eso se construya, tendrá que viajar 8 kilómetros, 10 kilómetros para conseguir la misma comida para los pollitos. Con lo cual, si antes, con ese esfuerzo, criaba 4 pollitos,
cuando tenga que irse mucho más lejos va a criar un pollito, con lo cual es una cosa que no ayuda para nada a que el primilla siga entre nosotros. Luego, pues cositas que hacemos, ahí estoy yo muy juvenil, pero creemos que es importante pues, la educación ambiental. Este es un cuentacuentos que hicimos, que lo llamé Primilla Cernica Locotilla. Eso concretamente es aquí en el Pósito, también lo hicimos en la biblioteca de Colmenar. Pues el decirle a los niños lo que hay es muy interesante. Colaboramos también, por ejemplo, hacemos con la Casa de la Juventud una actividad que va a ser ahora a finales de marzo, que le hemos venido a llamar la bienvenida a Cernica Locotilla. Entonces, con familias les vamos a explicar un poquito todo esto que os hemos explicado y pondremos unos telescopios ahí para que en el tejado puedan ver a los primillas muy cerquita, porque al final, como muy bien dice Seba siempre, lo que se conoce se valora, lo que no se conoce difícilmente. Otras cosas que hacemos pues, es este acto al que nos han invitado, una conferencia para que la gente lo conozca más, la publicación en los cuadernos de estudio, que tiene una tirada y va a llegar a bastante gente, pues todo eso es muy importante. Realizamos divulgación entre los vecinos que se acercan a nosotros curiosos cuando estamos con los prismáticos y los telescopios haciendo el censo. Les explicamos, normalmente nos dicen, ¿qué? ¿Estáis mirando las cigüeñas? Que hay muchas no sé qué. Digo, no, estamos mirando los primillas, que hay pocos y están en peligro. Y los tenemos aquí. Entonces hacemos esa labor. Hacemos también vigilancia de las obras, pues porque es una especie que está en peligro de extinción y hay unas leyes y una normativa vigente que lo protege. Ha habido cierta polémica, a lo mejor aquí alguien me dice algo ahora. Pues bueno, las obras tenían que terminar antes de que llegaran los primillas. Y sabíamos muy bien cuándo llegan los primillas porque llevamos unos años estudiando. Y sabemos que el último año o uno de los años llegaron el 15 de febrero. Con lo cual, los andamios se tenían que quitar antes de que llegaran los primillas. Habrá tenido un coste económico, pero yo eso lo achaco a la persona que ha hecho el proyecto, que sabiendo las fechas que tenía que cumplir, no ha puesto los medios necesarios para que se terminara antes de tiempo. Y si no lo han podido cumplir, pues tienen que apechugar con las consecuencias. Y bueno, aparte de eso, sobre todo y muy importante, apoyamos la ganadería tradicional, semi-extensiva, que es la que ha moldeado el paisaje durante decenas de años, donde los primillas han encontrado esas condiciones idóneas para vivir entre nosotros. Y esto pues ha sido todo. Muchas gracias. Ahora, pues, si me queréis hacer preguntas, pues bienvenidas sean, o sugerencias, o lo que queráis contar. Se deja de piedra. Por allí hay una pregunta. Pues, ¿qué ha pasado? Porque están viniendo a pesar de la obra. Enrique, ¿no has estado atento a los datos de fenología de febrero de 2026? Te lo cuento otra vez. El primero llegó el día 20 de febrero y luego el día finales de febrero ya había 6 individuos. Hay sus casitas, o sea que se ha tomado la obra que han hecho. Claro, se han mantenido, en las obras se ha mantenido el proyecto de casas nido, se han quitado las que había y se han adaptado todos los luminares ahora, están con una tejita que es elevada y que tiene un agujerito por el que se mete. Entonces sí, eso. Yo recuerdo que de chavales cogíamos alguno pequeño, un pollo que se caía eso, y los alimentábamos en casa y yo con grillo. Y íbamos a la casquería a comprar y se morirían todos. No, bueno, yo históricamente, a ver, son carnívoros. A lo mejor no es la mejor alimentación, pero si tú le das pechudita de pollo a un primilla, probablemente le saques adelante. Luego, pues él probablemente por instinto será capaz de cazar si se libera, ¿vale? Pero bueno, sí que esta cultura de los nidos, afortunadamente y desgraciadamente por lo que conlleva, me refiero que afortunadamente ya no está a la orden del día porque los chavales, desgraciadamente, están en casa con los móviles y toda esta cosa. Ya no salen al campito como salíamos antes. El acercamiento que había a la naturaleza antes, muchas de las veces era pegándole un tiro a un pajarito. Otras veces era cogiendo los huevitos o cogiendo los productos del nido. Era una forma de acercamiento
bueno, pues era una época que ocurrió. También la gente puede achacar que Félix Rodríguez de la Fuente manipulaba, tenía una manada de lobos para grabar esas imágenes excepcionales, pero a veces el hecho de hacer ese tipo de cosas para que luego tú, otras personas, tomen conciencia de lo bonitos que son y lo interesante que es cuidarlos, pues a veces es pasado, sobre todo porque se hace sin una conciencia mala, entre comillas. Por ejemplo, aquí, en una de las obras que hubo en la Basílica, en el año 1999, en época de cría estaban montados los andamios y alguien o varias personas se subieron al tejado de la Basílica, se llevaron pollos de primilla y 8 de 10 primillas que había por el tejado, pues hubo que cogerlos y llevarlos a un centro de recuperación. Por eso también lo de quitar los andamios, ¿vale? Que es importante. Hoy en día, pues, no se me pasa por la cabeza que alguien quisiera subirse por los andamios al tejado, pero hay gente muy tarada, ¿vale? Entonces, yo qué sé. No sé si queréis algo más. Por ahí, sí. Has dicho que en Madrid está en peligro de extinción. ¿Y la Comunidad de Madrid está haciendo alguna acción para favorecer realmente la población? El medio ambiente se cuida en determinados sitios, en unos sitios más que en otros. En la Comunidad de Madrid es en las que menos. Cualquier especie que esté catalogada en peligro de extinción se tiene que hacer un protocolo de actuación para lo que he dicho, para evitar que vaya peor la población y para hacer que aumente. Creo que eso no lo hay en la Comunidad de Madrid, no lo sé 100%, ¿vale? Que sí trabaja mucho, y a lo mejor indirectamente, con algún tipo de subvención, normalmente no creo que sea de la Comunidad de Madrid, es Grefa. Grefa hace un trabajo muy importante con los primillas. Y bueno, pues gracias a Grefa, que tiene muchos primillares en la Comunidad de Madrid, se mantiene un poco la población de la Comunidad de Madrid. A nivel de España, la especie está en una categoría inferior que se llama vulnerable. Es igual, el vulnerable lo que nos está diciendo es que si no actuamos, si no ponemos medidas de nuestra parte, esa especie va a terminar por desaparecer. O sea, cualquier categoría lo que hace es decirte cómo está la situación, informarte y a veces obligarte a que pongas los medios para que no vaya a peor. Bueno, en este sentido, lo hablábamos un poco antes, aquí en Colmenar Viejo, en los Mirales, había una cámara que estaba 24/7, todas las horas tú podías conectarte y ver la vida de los primillas en un nido del tejado de la Basílica. Podías ver cuántas veces iban a cebar, podías ver si el que incubaba era el macho o la hembra, o sea, podías estudiar a través de esa cámara las presas que llevaban, pero bueno, al final, como el medio ambiente no es algo que se valora demasiado, pues se decidió desde el ayuntamiento no renovar el contrato que tuvieran con las personas que daban ese servicio de las cámaras y de la transmisión de eso. Pero bueno, en ese sentido, pasan por estas cosas. Eduardo, ¿quiere decir algo? Sí, quería hacer un inciso a lo que está comentando José. Es cierto que sucedió esto que está comentando, las cámaras se quitaron, las cámaras eran una herramienta por dos líneas muy interesantes para, de alguna forma, hacer visible la especie a la población, porque había una, digamos que, grabación que después se podía publicitar en la página del ayuntamiento, y por otro lado la monitorización de qué sucede ahí, porque se ve claramente cuántos pollos han nacido, cuántos pollos puede ser que mueran en la reproducción. Era muy interesante lo de las cámaras. Bueno, sucedió que efectivamente las dos cámaras que había 3 en total, una se estropeó y una la arreglaron, y las otras dos, por el tema del contrato, como esa fue la explicación que nos dieron,
pues acabarán dejando de transmitir. Y entonces nosotros dejamos de monitorizar dentro de las unidades. Pero lo que sí es cierto es que con esta obra nueva de la Basílica sí nos han informado de que la idea es volver a poner en marcha esas cámaras si es que no lo están. Estamos pendientes ahí un poco de ver cómo está ese tema, pero el compromiso es volver a ponerlas. Por lo tanto, si es cierto que al final se ponen, pues será de agradecer al ayuntamiento. Vale, yo ese tema les desconocía, pero desde luego si lo ponen es una muy buena noticia, porque sirve para que la gente lo vea. Por ahí. Bueno, yo quiero comentar un punto, que yo soy el arquitecto que montó los primeros nidos de la gobierno, en el año 85, ¿no? Y yo quiero contar un poquito los problemas que tuvimos al principio, porque cuando a mí me encargaron el proyecto en ese año, Juan Compar conmigo, y entonces me dijo el problema que había, que había un grupo, una unidad de termícola muy importante que había que proteger, y de la Comunidad de Madrid no he dicho absolutamente nada. Entonces estuvimos analizándolo, porque eso condicionaba, como me has dicho, la etapa de la obra, pero la Comunidad de Madrid tiene una fecha en donde queda el dinero, lo tiene que certificar. O sea, independientemente de todo lo demás, de llueva, truene o lo que sea, o sea, en puro invierno, ¿no? Nieve. Entonces estuvimos los dos analizando cómo podíamos hacer los nidos, cuántos había que hacer. Después de la primera, no recuerdo, lo hicimos 6 o 8. Y entonces yo lo planteé en la Comunidad de Madrid, porque era plantear el proyecto, el dibujo, imagino que ya lo habéis visto, el proyecto, y la Comunidad de Madrid dijo que iba a hacer esos nidos, bueno, pues estaba muy escéptico, ¿no? Y tuve que hablar con compañeros míos que trabajaban allí, más sensibles, y al final pues, conseguimos que nos permitiesen ponerlo en el proyecto. Pero pues, no fue fácil. Hay reuniones, dibujos, planos, incluso la gente de los ciclos, porque era fundamental protegerlos. Estuvimos ahí llevando un poquito a la Comunidad de Madrid para conseguir que nos autorizase a ponerlo en el proyecto. Lo pusimos, Juan Compán fue que organizó todo el tema de los vídeos, en fin, y el control. Y en la siguiente fase, como resultó un éxito, pues dijeron que podíamos poner más vídeos y pusimos no sé si 4 o 5 más vídeos. Y bueno, pues gracias a ello creo que aquel esfuerzo tan grande de Juan Compán empezó, digamos, a luchar, pues ahí tenemos una colonia magnífica de termícolas. Sin duda, el que Juan Compán estuviera ahí en el artículo le doy los agradecimientos, porque si no llegase por él, pues lo que está comentando. Se habían hecho las obras sin caza al nido y el Mira había desaparecido de Colmenar. Entonces el trabajo que hizo en su día, pues es muy de agradecer. Sí, sí. Y bueno, pues el saber de primera mano lo que nos acaba de contar, pues es muy interesante y esclarecedor de lo que pasa hoy en día también. Sí. Allí el lugar de Relacionado con este tema, no solo en el pasado hizo una labor digna de mención, porque si no, efectivamente no habría cruces ahora mismo. Es que también ha estado muy pendiente, porque se ha jubilado, de la obra que se está haciendo ahora. Y de hecho hubo unos momentos, digamos que convulsos, en los que no estaba muy claro si se iba a respetar la retirada de andamios, y él estuvo con otra gente a pie del cañón para que eso se cumpliese. O sea, que sigue trabajando por los hormigas, que hay que agradecerlo. Vale, bueno, no sé, si tenéis alguna preguntita más. Bueno, María no me va a preguntar algo. No, te voy a hacer una sugerencia nada más, y no la he hecho en muchos sitios y nadie la ha hecho en mi caso. Ermitas tiene que ordenar para pagar unas que han desaparecido, otras que están en activo, y tiene solo 2 capillas. La capilla de Santa Ana de la Altura del Real de la calle de la Feria y la capilla de San Francisco que hizo el alférez para. Entonces, es que he visto que ha puesto ermita. No es una ermita. Es una capilla
¿vale? Como la capilla de Santa Ana, y fue su capilla mortuoria. Pero es que este tema le llevo yo también dando por escrito para que en documentos y todo lo que hace el ayuntamiento lo corrija, no hay forma. Me pasa lo mismo con el puente del Cerro de la Marmota. No se llama Cerro de la Marmota, pero es que el ayuntamiento también se lo he dicho, y hay una calle que se llama Cerro de la Marmota, en la parte del norte del Colmenar, es Cerro de Marmota, no viene de la marmota, del animalito, viene de la palabra antigua mamotar, por la forma que tiene el cerro. Entonces, en forma de mama de mujer. Entonces, yo eso sí, yo pediría a todos que por favor que se tuvieran en cuenta las dos cosas, tanto lo de las semillas, que es la de eliminarse, como el cerro de marmota, que tiene simplemente el cerro de marmota. Es una sugerencia. No, sí, gracias por la sugerencia. Yo, de verdad que el nombrarlo así es un poco como lo han nombrado. Pues sí, en la ermita de San Francisco había. Pues es un poco lo de Primilla y de la verdad. Estoy cometiendo la misma. Tienes aquí al arquitecto que también restauró el parque hace años la capilla de San Francisco. Sí, yo la restauré y además hice una investigación histórica y una investigación artística que se publicó en el estudio de que era una capilla de un proyecto italiano que se iba a construir, que no se llegó a construir la iglesia, pero se construyó la capilla. Pero cuando nosotros trabajamos allí, yo creo que al final de los 80 o al principio de los 90, no había cernícaros, porque ya éramos sensibles nosotros a los cernícaros que ya habíamos trabajado. Sí. Y en la basílica allí no había cernícaros. Claro, claro, no, los datos que hay desde los 80 ya son en la basílica. Allí no había. Y luego en esta colonia que he comentado, que duraron muy poquito y desaparecieron. Sebas va a comentar algo, pero un segundín, porque tampoco quiero que esto se alargue mucho, que ya se ha alargado. Pero si alguien quiere comentarme algo también ahora cuando terminemos, pues, estoy encantado de hablar. ¿Vale, Sebas? Cuéntanos lo que quieras. Si estoy fuera de tiempo. No. Simplemente era informar, ya que se ha hablado de Juan Copán, que en los últimos instantes que estábamos en la directiva de conocer Colmenar caminando, pues le propusimos para que se le otorgara el premio Compromiso Ambiental por la labor que ha hecho. Nosotros ya no estamos en la directiva de la asociación, pero espero que se le trate bien y se le otorgue el premio porque se lo merece, sinceramente. Correcto, me parece interesante y merecedor. Sí, estaba dentro de los medios, creo que era mañana por ahí. Mañana vengo. No, pero que vendrá mañana. Juan. Sí, Habrá que ir a ver porque posiblemente tú claro dices. He tenido mi más y mi menos con él por otros temas, pero lo que hay que agradecer, y si no llegase por él no habría primitas en Colmenar. Eso es así. Pues nada, muchas gracias.